Bien, un placer saludarlos. Y aquí tengo nada más y nada menos que a Daniela Luque. Bienvenida a las tres principales. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta, ¿hasta qué ciudad de Suecia estás específicamente? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Encantada de estar con ustedes. Estoy en el sur de Suecia, una ciudad pequeñita que se llama Lund, Lund. Ya, qué increíble. De hecho, bueno, Dani, obviamente me gustaría hablar contigo de toda tu parte y tu especialización en cómo ayudas hoy a las marcas personales y a los profesionales a destacar específicamente en LinkedIn, pero bueno, ahí probablemente nos deja otra perspectiva, pero sí me genera mucha curiosidad tu travesía por el mundo. Has vivido en el trópico, has vivido en el desierto, has vivido en el frío, como estás hoy en día. Cuéntame cómo ha sido ese trayecto y qué te ha permitido como rescatar de cada cultura. Bueno, ha sido un proyecto elegido, ¿no? Voluntariamente. Ha sido parte de las ganas de vivir y creo que nada mejor que vivir en diferentes sitios y realmente vivir, no solamente viajar, sino estar ahí, compartir con las personas que viven allí, hacer parte como de esa comunidad. Y bueno, me ha traído muchísimos aprendizajes. En primer lugar, como poder mezclarte, intentar como ser resiliente pues, a diferentes puntos de vista, pero al final pues, con un entendimiento común, porque yo creo que todos los seres humanos buscamos al final las mismas cosas, ¿no? Y es estar bien con nosotros, con nuestra familia y bueno, y creo que haces match con esas personas que comparten tus valores. Daniela, una pregunta. Cuando llegas a un lugar, tiendes como a ya saber si pudieses vivir allí un tiempo prudente o ya tienes como esa sensibilidad de decir este lugar sí, este lugar no, ¿te ha pasado? Sí, me ha pasado. Hay sitios que te llaman mucho la atención para poder vivir, ¿no? Como, a ver, me gustó de la cultura árabe poder entender eso que era tan lejano a nosotros como criados en el trópico y criados en Latinoamérica. Y era un poco exótico para mí entender esa parte del mundo y era apasionante poder tener la capacidad de vivir allí pues buscándonos la vida, ¿no? Porque al final es eso, es como, bueno, me voy allí, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a tocar puertas? ¿Cómo voy a entrar en este sistema? Y bueno, al final también parte como en el éxito en LinkedIn, en la vida misma y se traslada una cosa a la otra, es, bueno, tener esa capacidad de conocer a personas, hablar con la gente, conversar. Esto yo creo que es el principio de cualquier gran proyecto. Y así se hizo y así se ha hecho en todos los países en los que hemos vivido conectando con gente, comentando, explicando y al final pues empiezan a darte las puertas de entrada para tener más herramientas y para poder como, bueno, decir, es el momento, ¿no? De saltar y de probar. Em, pues esa fue una de las historias pues, que se relacionan con la salida de España hacia los Emiratos Árabes y luego un poco lo mismo aquí, siempre, ¿cuál es esa idea de ir a los Emiratos? Pues entender un sitio tan lejano a nosotros, pero al mismo tiempo tan cercano, tan similar. Y luego en esta cultura sueca, pues lo mismo, ¿no? Ese interés de esta sociedad por un mundo más igualitario, por un cuidado de la naturaleza, entender la importancia de la sostenibilidad, una vida sostenible. Para mí eso llamaba mucho mi atención y bueno, y darles esa oportunidad a nuestras hijas. Eso es una de los motores que nos hizo saltar del desierto ahora a descubrir esta parte del mundo. Increíble. Y cuando te ha pasado más bien lo contrario, como que llegas a una ciudad y tú dices, aquí no es. Y más bien como que tratas bueno,
bien sea hacer lo que viniste a hacer, pero quizás con una perspectiva de que vas a salir de allí, te ha sucedido lo opuesto. Es- sí, pues no, a ver, no, no como porque sea una experiencia mala o porque haya algo que no me haya gustado de tal forma que haya tenido que salir por eso, para nada. Siempre extraño los sitios que dejo porque, porque como en todo, hay cosas que son buenas, hay cosas que son regulares y hay cosas que no son tan buenas. Y yo creo que en eso está la riqueza, entenderlo y simplemente seguir explorando. O sea, no, nunca ha sido porque quiero dejar un sitio por una mala experiencia o porque no me haya gustado, sino todo lo contrario, es dejarlo, guardar esos buenos momentos y saltar a ver otra cosa. Es como lo apasionante de poder salir y bueno, entender que cada espacio, cada sitio tiene su momento y cumple su ciclo. Y eso es muy bonito porque además siempre guardas muy buenos recuerdos y siempre quieres volver de alguna manera. Sí, a veces hemos podido regresar, la mayoría de veces hemos podido ir, visitar y luego pues volver a tu nuevo hogar, ¿no? Entonces eso te da pues mucha tranquilidad, mucha paz y agradeces, ¿no? El agradecimiento de, oye, qué bien lo pasé aquí, me gustó esto y lo otro y bueno, y lo aprecias y lo guardas como un tesoro. Daniela, y en este proceso de migración hay una frase que yo suelo encontrarme mucho y la trabajo muchas veces con clientes o con personas que han pasado estos procesos, incluyéndome obviamente, y es la frase comenzar de cero. Oye, Ujú. en cambio de país, tengo que comenzar de cero. Te fuiste a Emiratos Árabes, comenzaste desde cero. Te fuiste a España, comenzaste desde cero. ¿Cómo te relacionas tú con esa frase? A mí me encanta porque me da libertad. Mm. Sentir que comenzar de cero es tu boleto para ser libre y sentirte libre, da mucha paz. Y sentir además que siempre puedes empezar porque lo has hecho y y porque no te da miedo, es, eh, es realmente sentir que tienes el control de tu vida, que tienes el control de tu destino. Y a mí eso pues me da mucha tranquilidad porque siento que no dependo de cosas ni materiales ni de personas para saber que yo tengo la capacidad de poder hacerlo y de poder construir algo de cero. Entonces, para mí, el hecho de empezar de cero es, ay, soy libre. Mira, te explico una anécdota que me suele pasar cuando llego a los sitios y bueno, y estoy ya en proceso de asentamiento y tal. Y tengo que ir a comprar, ¿no? Los típicos muebles en IKEA, ¿no? Bueno, cuando llegan esos muebles a la casa, al apartamento que normalmente hemos alquilado, como que digo, ay Dios mío, estos muebles, estas cosas que siento que me dan, que me hacen tener, o sea, es tanto peso a veces que más bien me genera lo contrario, me genera un poco de estrés porque siempre pienso, bueno, y cuando me quiera ir, tengo que gestionar estas ventas, tengo que salir de todo eso y me da como una pereza, pero es todo lo contrario, fíjate, es como hay gente que le encantará, ¿no? Decorar y comprar cosas y poner muebles y en mi caso es todo lo contrario, es como no quiero nada. En fin. Qué maravilla. Daniela, bueno, fíjate que tú mencionas que una de las cosas que te ha permitido también como hacer estos cambios ha sido el uso estratégico, como tú bien lo llamas, de una red social como LinkedIn. Cuéntanos ni siquiera tu primer acercamiento a LinkedIn, pero sí cuando te diste cuenta que allí había una posibilidad que tú lo explicas muy lindo de no necesariamente salir a buscar trabajo, sino que el trabajo te encuentre. Ujú. Sí, yo empecé como todos empezamos, yo creo que todos los de nuestra generación,
empezamos a usar LinkedIn porque teníamos que tener una cuenta en LinkedIn, así como teníamos que tener una cuenta en Facebook y bueno, era como, bueno, abramos la cuenta, ¿no? Pero siempre pensando que esa cuenta era era como un sitio en donde tú ponías tu currículum y era pasar de la hoja y ese papel a la parte digital. Entonces yo creo que pues empecé como empezamos todos en ese sentido y que pensábamos hay mucha gente que todavía piensa que LinkedIn es ese sitio donde tiene su currículum y cuando la gente o cuando ellos están buscando trabajo, las personas que los están entrevistando van y tienen consultan, digamos, ese currículum virtual. Y eso era lo que yo pensaba, y así creo que pensamos muchos relacionado quizás con nuestra generación. En fin, que así lo hacía al principio, pero yo hice un máster en Suecia, empecé bueno, a interactuar con mis compañeros de la universidad, del máster. Yo también tenía un proyecto de montar una startup aquí en Suecia, también relacionada con cuestiones de sostenibilidad. Y bueno, empecé a pensar que LinkedIn podía ser la herramienta que me ayudara a conectar con esos profesionales que sabían sobre el tema que yo necesitaba. Y por otra parte, y paralelamente, para mi universidad, para mi tesis de grado, necesité conectar con exalumnos porque parte de la investigación era hablar con personas que habían pasado por el mismo máster mío. Entonces empiezo a darme cuenta que es una herramienta de conexión muy interesante y muy rápida, muy eficaz, muy potente, y veo que allí hay algo más que simplemente conectar. Empiezo a descubrir el maravilloso mundo de publicar. Y bueno, empiezo a investigar y empiezo a formarme al respecto, a hablar con personas que saben mucho, a mentorizarme con ellos y bueno, y a entender que había una posibilidad enorme de contar que, quién eres tú, qué haces. Y en mi caso me parecía apasionante poder ayudar a las personas a conectar para encontrar oportunidades. Eso para mí era, o sea, cuando tú estás en un país nuevo, cuando tú no conoces a nadie y conoces a una persona que te refiere a otra para que tú puedas encontrar un trabajo, es tan emocionante, es tan brutal cómo esa persona puede cambiar tu vida que siempre recordarás ¿no? Ese link, ese enlace que te hizo conocer a esa persona para lograr encontrar pues una oportunidad, un trabajo. Y esa emoción yo sentía que tenía que transmitirla también en esta red y poder ayudar a la gente a encontrar, o en principio yo pensaba como a unir unas personas con otras, profesionales unos con otros, pero luego ¿qué tal si pudiera encontrar trabajo? ¿Qué tal si pudiera esa persona lograr una oportunidad mejor? Porque, claro, cuando estás relacionándote con gente tan interesante, tan profesionalmente rica, y tú ves que son tan buenos offline, pero que su perfil no se corresponde con lo buenos que son, dices, aquí hay que meter mano, aquí hay que ayudar. Y todo esto empieza a darme, ¿no? Es como una luz, otra, y digo, mira, y es por aquí, y el camino, hablando con gente, haciendo pruebas con otros perfiles, empiezas a decir, por aquí hay una necesidad y hay un hueco, digamos, en este mercado de la marca personal. Cuéntame, Daniela, tú hablas de los mitos que tenemos acerca de LinkedIn, ¿no? Estos mitos Ujú, que a veces como que, uno de los que tú dices, ¿no? Estar en LinkedIn es solo colocar mi ujú, currículum digital. ¿Y qué correcto. otros mitos hay alrededor de esta red que si los empezamos a desmontar, le vamos a sacar más provecho? Sí, seguro. Hay varios. A ver.
Ese es uno. El otro es el miedo a mostrarme. O sea, yo qué voy a decir, yo no soy lo suficientemente bueno, no tengo tanta experiencia para contar sobre... O sea, al final es como que me encuentro con esa sensación de grandes profesionales que tienen siempre este miedo al síndrome del impostor. Y eso es uno de los mitos que también intentamos romper. Luego, creo que fíjate las anécdotas tan interesantes, ¿no? Estudiantes que no han terminado ni siquiera su carrera universitaria encuentran trabajos brutales, o sea, con unas oportunidades increíbles a nivel de currículum, a nivel de salario, simplemente por contar lo que están aprendiendo y hacer partícipes a su audiencia de los descubrimientos que van haciendo con un tema que les apasione. Es tan potente que luego hay gente que los contacta y les dicen, mira, es que veo tu pasión, es que me encanta lo que estás aprendiendo y lo que estás diciendo, ven a trabajar conmigo. Eso es, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la experiencia o la mucha experiencia que puedas tener. Entonces, ese mito es un mito que deberíamos quitarnos. Hay el otro mito de no quiero que mis seguidores o que mi comunidad sea personas que estén fuera de mi sector. Incorrecto, está mal pensar así. Hay que invitar, hay que conectar con profesionales que están activos en la red, hay que generar conversaciones porque al final son colegas que pueden ser profesionales muy buenos en diferentes sectores y que esos profesionales a su vez van a tener redes, van a tener una red de contactos que muy probablemente tengan a la persona en el sector que tú estás buscando para que te dé la siguiente oportunidad o para que sea un cliente tuyo o simplemente para que te presente con alguien que a ti te interese conocer. Entonces, conectar con profesionales interesantes para ti, independientemente del sector, es otro mito que hay que desmontar. Luego, la cuestión del publicar. Publicar es importante para crear tu autoridad digital. Tú puedes ser excelente profesional offline, pero ¿qué pasa con tu autoridad digital? ¿Qué pasa con tu know-how digital? Pues esto es una cuestión que todos los profesionales debemos trabajar porque el mundo ahora funciona digitalmente porque además el alcance es impresionante y imagínate poder conectar con personas desde Suecia que están en Chile, que están en Venezuela, que están en Estados Unidos. El mundo se abre realmente cuando decides digitalmente hacer esa apuesta. ¿Qué más mitos se me ocurren? A ver, yo creo, bueno, hay varios, tendría que pensar más, pero ahora estos tres en No, está principio perfecto. son los que, sí. Los que sueles mencionar y me encanta porque creo que allí nos abres la mente y creo que también hay que dejar de tratar, en este caso LinkedIn, con una lógica similar a lo que tratas, por ejemplo, una que es muy masiva como Instagram, que Mm. pareciera una obviedad lo que estoy diciendo, pero a veces incluso nos privamos de publicar en LinkedIn porque pensamos como si estuviéramos en Instagram. Y allí como que también la lógica cambia. Cuéntame un Ujú. poquito ese mindset, al menos que tú tienes o que tú sugieres Sí. para publicar. Sí, es una muy buena pregunta, Carlos, porque o sea, uno lo que tiene siempre que preguntarse es con qué actitud viene una persona a Instagram y con qué actitud viene una persona, por ejemplo, a LinkedIn, para poner estos dos ejemplos. Las personas que van a Instagram están buscando ciertas cosas que probablemente sean diferentes a la gente que va a LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, yo siempre les hago a mis clientes, la pregunta es, ¿tú qué crees que está buscando la gente en LinkedIn? ¿Con qué actitud crees que se conecta la gente a LinkedIn? Y las respuestas pues, parecen muy obvias, pero son la clave de lo que va a ayudarte a
crear un contenido apropiado para esta audiencia, y es, la gente se conecta a LinkedIn porque quiere buscar trabajo o porque quiere ser un mejor profesional, ¿verdad? Porque quiere conectar con otros profesionales en su sector y porque quiere buscar oportunidades para su negocio en términos de clientes, inversores, eh, pues, ¿cómo se dice? Suppliers, proveedores. Entonces aquí tienes o sea, una actitud muy diferente a lo que puede tener el resto de las redes sociales. Y en ese sentido empiezas a pensar en contenido, en esas perlas que son los posts y que son esa joya que eres tú, como digo yo, la gran joya, ese gran collar que eres tú, publicando perlas frecuentemente para que puedas contar y responder a esas personas que están buscando un mejor trabajo, que están buscando una oportunidad, que están buscando conectar con profesionales. Y ahí entonces es cuando surge la magia de el contenido y la audiencia. Tu contenido, que es tan importante como la audiencia que estás construyendo. Mm. No sé si te respondo. Sí, me respondes súper bien y además bueno, obviamente siempre tengo el mindset en mi cabeza de yo cómo interactúo con LinkedIn y cualquier persona que a veces también, nuevamente, quizás se le hace muy fácil por la costumbre, por lo que consume también, publicar en un Instagram, pero se lo piensa 3 veces, 4 veces a la hora de publicar en LinkedIn. ¿Por qué? Porque siento que el peso de la reputación está como muy o sea, más a la vista, va a ser un poquito más, entre comillas, juzgado profesionalmente, Sí, si esto es adecuado, si esto no. Y creo que eso sí lo ha hecho muy bien esta red, que la curación de contenido, lo que se publica, normalmente está bien, con una cancha muy marcada, ¿no? Entonces, sí. esa privación de publicar o de sentir que nos estamos exponiendo, ¿cómo lo podemos trabajar? Sí, es muy buena pregunta porque yo siempre le digo a las personas que están empezando a publicar y que le tienen terror, eh, lánzate. A veces fíjate que es lo contrario, ¿no? Las personas que publican seguido en LinkedIn les da terror irse a una red como Instagram porque es una red de video, entonces es una red más audio y más audiovisual. Y claro, la gente dice, no, yo que voy a salir diciendo nada, a mí me da vergüenza, no sé qué, ¿no? No me puedo grabar, no me quiero ver en una cámara, prefiero escribir. Entonces hay para cada, ¿no? Para cada uno su red. Pero digamos que esas personas que están como dudando y que se quieren animar a publicar en LinkedIn, yo les diría, mira, lánzate, ten un contenido, por supuesto, estructurado, intencional, que tenga que ver con pues con tu experiencia, con lo que a ti más te gusta contar. O sea, siempre les pongo como un ejemplo, bueno, si a ti te invitaran a una TED Talk, ¿de qué te gustaría hablar, no? Mm. Entonces, ¿de qué estarías horas y horas hablando y sin tener ningún problema por qué hago, qué digo, qué no? Es qué te sentirías tu pasión por contar de eso, además que hace parte de tu profesión, de tu trabajo. Y bueno, ahí empiezan las primeras respuestas, ¿no? Entonces les digo, bueno, lánzate a hablar de esto, estructura un contenido que tenga una idea y que tenga la regla del uno, ¿no? Una idea, un lector, y con eso ya es crear un post. Y luego, si no genera reacciones, si no está tan visto, si no es tan leído, pues puedes estar tranquilo porque el post no va a llegar sino a un límite muy cortito. Entonces lo verán 3 personas, 4 personas. El número de impresiones te dirá que tranquilo, no tengas vergüenza porque no llegó a demasiado. El problema es, digamos, la emoción viene cuando lanzas una publicación y resulta que se vuelve viral. Es ahí en donde, ahí yo ya digo emocionante, pero realmente ahí en donde viene el reto, ¿no? Mientras tanto, construye, lanza, busca,
rebusca, mueve tu contenido, vete a otro lado y así vas creando como vas entendiendo a tu audiencia qué quiere oír de ti y lo vas a saber por las reacciones, por las impresiones, por cómo los indicadores te van a decir que estás haciéndolo bien. O sea que es lanzarse sin miedo, porque si es malo la publicación, tranquilo, que no llega a ningún buen puerto y hay que seguir intentándolo. Mm. No, justamente no desanimarse, todo lo contrario, es seguir trabajando en eso. Ahora, si nos puedes ayudar un poquito a qué tenemos que tomar en cuenta para tener un buen perfil más allá de la publicación, que nos queda súper claro por cuáles son la mejor vía. Pero desde la foto, la bio, el background que uno pone, a veces yo me he visto en la tentación de, ya no tanto, pero sí al principio cuando uno empieza a llenar el perfil, uno como que, bueno, este fue mi cargo hace 5 años y entonces haces un copy-paste del job description y es como, bueno, fue una cantidad de bullets. ¿Cómo empezamos a estructurar esto de una manera un poquito más, bueno, que sea lo óptimo para esta red? Exacto. Sí, es bueno. Lo primero, revisar el perfil. Ahí yo le digo que son los 10 criterios no negociables de tu perfil. Tengo una masterclass justamente donde hablo de esto y es un videocurso en donde explico con detalle, son 77 minutos en donde explico con detalle cada paso, pero básicamente son 10 criterios, son las 10 secciones que tiene el perfil, o sea, sí, como tu landing page de LinkedIn, en donde mi consejo es, cada sección debe estar completada de una manera, como digo, intencional, una manera en la que tú sientas que cuentas lo que resuelves, los problemas que resuelves para tu cliente, para tu posible empleador, para ese reclutador que está leyendo tu currículum sí, o tu perfil y, y poder como en eso establecer muy bien cuáles son esas palabras clave que te definen, sí, de alguna manera, una descripción completa de lo que has hecho, pero no quedarse únicamente en ese nivel, que es lo que nos suele pasar a la mayoría de los profesionales que somos como muy entregados a completar todo y hacerlo todo muy bien, ¿no? Como los profesionales que son muy meticulosos y que lo hacen y completan todo muy bien, pero no quedarnos solamente en el detalle de la descripción de lo que hacemos, sino que hay que intentar además darle un storytelling a todo eso que tú cuentas, Mm. porque, porque un profesional, un ingeniero industrial que se graduó en una universidad con 30 compañeros, ¿cuál va a ser, qué es lo que lo diferencia a uno de otro y qué es lo que lo hace y lo ha motivado a llegar a donde está? Entonces son esas cosas ahí donde el storytelling te ayuda a contar de una manera que enamore a ese lector que va bueno, a ver tu perfil. Por supuesto, hay detalles, ¿no? Y bueno, una foto, que sea una foto, pues es que hay cosas que para nosotros podrían sonar básicas, las personas que estamos todo el día dedicados a temas de comunicación, pero una foto bien iluminada es fundamental. Un banner que no solamente muestre la foto bonita de la playa, de las vacaciones pasadas, sino que pueda tener un eslogan o una pequeña explicación de las soluciones que tú vas a dar a tu cliente, a tu futuro jefe. Lo mismo con el titular. El titular es eso que está debajo del nombre, que muchos caen en la tentación de poner, eh, soy CEO de no sé qué o manager en no sé dónde, y el rol no tiene nada que ver con el titular. Es es aquello porque el titular va a verse cuando tú interactúas con tu comunidad, se va a ver en los comentarios que tú estás generando. Entonces,
A mí, para yo contratarte a ti, Carlos, yo no necesito saber que tú eres CEO o que estás haciendo de manager en tal empresa. Yo necesito entender tú cómo solucionas problemas. Y es esa la manera en la que es lo que mejor se puede hacer, es explicar en el titular cómo eres tú bueno solucionando, sí, digamos, cómo eres tú un facilitador de respuestas para esos clientes, para ese futuro empleador, para ese reclutador que te está buscando. Y luego, bueno, contar una acerca de potente, donde expliques no solamente cronológicamente lo que has hecho, sino que cuentes y enamores con tu historia a esas personas que te leen. Mm. ¿En qué momento te he escuchado decir también la importancia de las recomendaciones, de lo que Sí, otros también que han trabajado contigo opinan de ti? Pero bueno, a veces lo abandonamos o están desactualizadas o la última fue muy viejita. ¿Qué tan recurrente deberíamos nosotros procurar tener eso también actualizado? Y si esa recomendación también tiene una estructura de parte de quien la entrega. sí, es excelente pregunta porque tendemos a pensar que nosotros tenemos que hacer un currículum, un perfil de LinkedIn o esa idea preconcebida de un currículum, eh, sí, de copy-paste, pensando que no tenemos que volver a tocar nuestro perfil, ¿no? Y ahí es cuando invito yo a las personas a sentir que ese perfil de LinkedIn está vivo y que es importante revisarlo constantemente. Em, entonces, las recomendaciones concretamente en lo que me preguntas, yo creo que para cualquier profesional es importante tenerlas al día porque está contando que estás en activo para tu red y que estás pendiente de lo que vas haciendo y esos milestones o esas metas que vas consiguiendo a lo largo de tu carrera. Si tienes un negocio, qué mejor que poner recomendaciones de tus clientes. Si estás trabajando en un proyecto no sé, proveedores, qué experiencia tuvieron esos proveedores al interactuar contigo. Y además las recomendaciones no necesariamente tienen que ser de tu superior, ¿no? Puede ser Claro. de tus colegas, puede ser como te digo, de unos proveedores, puede ser de un mentor que te esté ayudando. Y estar constantemente actualizando tu perfil hace que ese perfil que esté vivo y que esté tan vivo como lo estás tú profesionalmente hablando. Por eso esto va contigo todo el tiempo, ¿no? Es tu mejor carta de presentación. Por eso es que las personas que tienen un LinkedIn potente, optimizado, logran que las oportunidades les lleguen sin buscarlas. Eso me parece fascinante. Cuéntame un poquito cómo funciona. Hablamos del posteo, hablamos del perfil. Cuéntame la interacción de uno con otros posts. Esto de recomendar o comentar o darle like. También eso ayuda y no sé si lo vinculamos de una vez desde el algoritmo, por ejemplo. O sea, desde cómo el Sí, algoritmo de te acuerdo. muestre. De acuerdo, sí. Hay gente que dice, yo no quiero trabajar para el algoritmo. No, es que no es que estés trabajando para el algoritmo, estás trabajando para tu identidad digital, ¿cómo se llaman estos que tienes los muñequitos cuando te haces tu propio, Tu avatar. exacto, tu avatar? Estás trabajando para tu avatar. Entonces, es muy importante que tanto publicar, como decía anteriormente, tus descubrimientos, tu experiencia, como comentarle a tu comunidad es clave para que el algoritmo entienda que estás en esta red, que te interesa lo que está pasando ahí, pero sobre todo, para que esos profesionales con los que estás interactuando y a los que estás apoyando te descubran y en el momento en el que tú generes contenido, te vengan a apoyar. Esto funciona
como la vida misma. Si tú eres un vecino y tienes en la casa de al lado la oportunidad de llevarles un día un pastelito o un detalle de unos chocolates, créeme que van a estar primero muy agradecidos y segundo, cuando tengan la oportunidad, harán lo mismo contigo, ¿no? Y esto funciona igual. Es muy bonito porque se crean luego relaciones en el tiempo en el que cuando yo, por ejemplo, fui hace unas semanas a Barcelona y estuve y contacté a todos los de mi comunidad que vivían en Barcelona, hicimos una reunión muy bonita y nos conocimos, ¿no? Físicamente, y la verdad es que es apasionante porque no te imaginas, en un momento dado, pues le pones, ¿no? Volumen a esas caras y sientes que los has conocido, pero los has conocido de hace mucho tiempo, ¿no? Y es emocionante, o sea, los ves como si fueran amigos de mucho tiempo atrás. Entonces, se logran, es una manera de relacionarse diferente, pero al mismo tiempo funciona como te digo, como la vida misma. Qué maravilla. Daniela, ¿cuáles son los casos de éxito que tú has visto como en el momento que alguien empieza a poner en práctica esto que tú nos regalas? em, ¿Cuánto? Claro, bueno, está la expectativa, ¿no? Oye, si empiezo aquí, Sí, ya mañana me van a llamar, ¿no? Y eso sí. también la mente nos juega esa trampa mental. Pero en tu experiencia, ¿qué has visto tú que se empieza como a movilizar o qué es lo primero que empieza a aparecer? Quizás es el comentario, quizás es la gente que te empieza a Sí. seguir, quizás es la recomendación, eventualmente es una llamada, es el mensaje Ujú. directo que alguien que no estaba conectado contigo, no era parte de tus contactos. ¿Cómo es ese proceso orgánico una vez que uno empieza como a estructurar esto de una manera estratégica? Sí, es eso lo que tú dijiste. El resumen es ese, es perfecto. A algunos les llega, eh, a algunos les llega unas cosas antes, a otros después, pero bueno, me he topado con casos en los que simplemente por tener optimizado el perfil, la empresa de esa persona empieza a notarla y han ofrecido un cargo mejor. Ah, dentro de la Entonces, misma empresa, claro. dentro de la misma Qué empresa, bueno. eso ha sido muy potente, Mm. porque aunque no lo creamos, hay muchas empresas que parte de sus principios es que el empleado o el colaborador fomente su marca personal. ¿Y por qué? Porque esas empresas, al tener personas dentro trabajando para ellos que están promoviendo su marca personal, hacen que de rebote la empresa se beneficie, porque ¿quién no va a querer trabajar en una empresa a donde trabaja, por ejemplo, Carlos, y que escribe contenido y que me encantan sus valores y que me encanta lo que hace? Yo quiero trabajar en la empresa en la que él está. Entonces, y eso esa es otra cuestión que hay que empezar a intentar cambiar, sobre todo el chip en las empresas de habla hispana. Las empresas de habla inglesa van muy por delante, fomentan eso. O sea, hay gente hay empleadores que no contratan si la persona no tiene una marca personal bien establecida digitalmente. O sea, que para allá creo que van los tiros, y eso es como un hint que también hago a la audiencia para que nos pongamos las pilas con la marca personal. Pero bueno, he visto este tipo de ejemplos. He visto perfiles, también depende del objetivo, pero he visto perfiles que son, por ejemplo, fundadores y que han querido el objetivo encontrar inversores y han podido generar conversaciones muy buenas con posibles inversores. He notado a personas que han empezado a hablar de su trayectoria como emprendedores, y concretamente tengo un caso de éxito de una de mis clientas que comenzó a hablar de emprendimiento, que seguramente en un sector donde es poco común ver a mujeres emprendiendo, y bueno, LinkedIn
la notó, la vio y le dio digamos, el Top Voice. Y es muy bonito, es muy gratificante porque ella cuenta todas sus dificultades, todos los retos que tiene como emprendedora, como mujer, como madre, y los comparte en esta red y resulta que tiene una acogida brutal y que la gente la apoya y que bueno, y ahí LinkedIn se da cuenta de estos esfuerzos y la nombra Top Voice. Luego también he visto conversaciones que se generan muy interesantes para personas que están buscando equipo y que quieren reclutar a talento. Entonces, esto es muy bueno porque sus posts orgánicamente traen a personas que quieren trabajar en ese proyecto. Y es una manera de, digamos, de tener una asociación con la lectura de esos posts orgánicos donde tú estás atrayendo, no estás poniendo un anuncio diciendo, oye, busco a tal persona, Mm. sino que estás escribiendo, estás explicando cosas que atraen a personas que te leen y que quieren, por lo que sea, conectar contigo para en un momento dado hacer parte de tu proyecto, ¿no? Eso de una manera más orgánica, no como por la necesidad de tener que buscar y esta persona la necesidad de tener que contratar, sino generan conversaciones mucho más auténticas y bueno, y orgánicamente súper ricas. Y esos son como los casos que se me vienen ahora a la cabeza, como bueno, y luego, por ejemplo, en tu caso, tu caso y el mío, ¿no? Es invitarme a un espacio en donde podemos compartir, donde podemos hablar en un podcast y bueno, imagínate, es muy bueno, Y se generó por esa vía, justamente. correcto. Mm. Daniela, ya para ir cerrando, este concepto de Top Boys, eso es como que hay unos criterios que hay que reunir para convertirse como en este, sí, tener este reconocimiento que me parece bien particular porque no existe quizás en otras redes, por lo Ujú. menos con ese título, pero sí, no sucede, quizás no es tan común. No, Top Boys no es común, significa, es sí, no es cierto. común. Es cierto, no, ese criterio, la verdad es un criterio muy, es un criterio que no entras a participar en cumplir ciertos requisitos para nada. No sé cómo funciona, honestamente no soy parte del equipo de LinkedIn, o sea que no sé cómo funciona, pero puedo intuir que es una persona que está generando conversación, que está generando ruido del bueno en la audiencia y que bueno, y está contando, digamos, de una manera genuina y auténtica los retos que tiene profesionalmente y personalmente en este caso, para hablar de emprendimiento, para hablar de la mujer en el emprendimiento y bueno, pero sé que existen personas que hablan de finanzas, sé que existen personas que hablan de otras muchas cosas y que también son top, pero desconozco el detalle de cómo Pero de alguna hacerte. forma sí recopilan mucho de lo que hemos comentado. Al final, Correcto. mucho de esto, la generación de contenido, quizás un buen perfil, fácil Ujú. de ubicar del tema en el que hablan y entonces, bueno, eventualmente LinkedIn como que los captura, ¿cierto? Correcto, Daniela, correcto. para ir cerrando, ya que esto se llama Las Tres Principales de este podcast, cuéntanos tus tres grandes principios que te han ayudado a destacar en LinkedIn, que claramente no, ya nos has dado muchos tips, pero si tuvieras que Sí. enmarcarlo en tres bloques, incluso puede ser que ya invitamos a la gente a tu masterclass para que incluso puedan acceder. No sé si está abierta siempre, nos hablas un poquito de eso y nos das estas tres recomendaciones. Bueno, yo invito a que en principio vayan a mi página web, contacten conmigo a través de la página web, a través de LinkedIn y yo les explico y los dirijo a las preguntas, a los infoproductos que más se adecúen a sus necesidades.
denlo por descontado. Y los tres principios que yo creo que son fundamentales, o sea, bueno, que sé que son fundamentales en esta red, son un perfil optimizado, número uno, una comunidad activa, número dos, y número tres, un catálogo o unos pilares temáticos muy sólidos sobre tu perfil profesional. De eso que tú quieres hablar, cuáles son esos pilares, esos tres pilares temáticos, por poner un número, porque estamos con el tres, esos tres pilares temáticos que tú sientes que son importantes para contar en esta red. Y a partir de ahí, de ese perfil optimizado, esa comunidad activa y esa generación de los pilares temáticos estructurados, con eso creo que empiezas a hacer un muchísimo ruido del bueno en LinkedIn. Maravilloso. Daniela, darte las gracias en mayúscula por tu tiempo, por tu espacio y nada, nos seguimos viendo en este camino profesional y nos vemos en LinkedIn y más allá. Así que nuevamente, gracias. Gracias a ti, Carlos. Me encantó compartir con ustedes. Un abrazo muy grande y bueno, gracias nuevamente.